¿Cómo es posible que los seres humanos puedan obtener placer de estados desagradables? Esta es la pregunta que aborda Hume en su ensayo sobre la tragedia, que se encuentra en el centro de una discusión filosófica de larga data sobre la tragedia. Tomemos como ejemplo las películas de terror. Algunas personas sienten terror al verlas o no duermen durante días. Entonces, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué quedarse frente a la pantalla viendo una película de terror? Está claro que a veces disfrutamos siendo espectadores de tragedias. Aunque puede que sea una observación cotidiana, resulta sorprendente. De hecho, la visión de una tragedia suele producir asco o admiración en el espectador. Pero el asco y la admiración son estados desagradables. Entonces, ¿cómo es posible que disfrutemos de estados desagradables? No es casualidad que Hume haya dedicado un ensayo entero a este tema. El auge de la estética en su época se produjo al mismo tiempo que el resurgimiento de la fascinación por el horror. Este tema ya había ocupado a numerosos filósofos antiguos. He aquí, por ejemplo, lo que dijeron al respecto el poeta romano Lucrecio y el filósofo británico Thomas Hobbes. ¡Qué alegría es, cuando en el mar los vientos de tormenta azotan las aguas, contemplar desde la orilla el gran sufrimiento que padece otro hombre! No es que las aflicciones de alguien sean en sí mismas una fuente de alegría, pero es una alegría darse cuenta de que problemas uno mismo está libre. Lucrecio, sobre la naturaleza del universo, libro 2. ¿De qué pasión procede que los hombres se deleiten al contemplar desde la orilla el peligro que corren los que están en el mar en medio de una tempestad o en una batalla, o al contemplar desde un castillo seguro a dos ejércitos cargando uno contra el otro en el campo de batalla? Ciertamente, en el conjunto hay alegría, de lo contrario, los hombres nunca acudirían en masa a semejante espectáculo. Sin embargo, hay en él alegría y pena. Porque así como hay novedad y recuerdo de la propia seguridad presente, lo cual es deleite, también hay piedad, que es pena, pero el deleite predomina tanto que los hombres suelen contentarse en tales casos con ser espectadores de la miseria de sus amigos. Hobbes, Elementos de Derecho, 9.19. Entonces, ¿cómo resolver la paradoja? Más placer que dolor. Un primer intento, bastante obvio, consiste en afirmar que los placeres que conlleva cualquier espectáculo trágico superan a los dolores. Por supuesto que sufro mientras veo una película de terror, pero esa emoción, esa excitación que acompaña a la experiencia, vale totalmente la pena el esfuerzo. Después de todo, se podría decir que los placeres más deliciosos conllevan algún sacrificio. En esta circunstancia, el sacrificio es el de sentirse horrorizado. Por otra parte, parece que a algunas personas no les produce un placer especial ver películas de terror. Si existe algún placer, es el placer de sentir dolor. ¿Cómo puede ser? El dolor como catarsis. Un segundo enfoque posible considera que la búsqueda del dolor constituye un intento de encontrar una catarsis, es decir, una forma de liberación de esas emociones negativas. Al infligirnos algún tipo de castigo, encontramos alivio de esas emociones y sentimientos negativos que hemos experimentado. Se trata, en definitiva, de una interpretación antigua del poder y la relevancia de la tragedia, como esa forma de entretenimiento que resulta esencial para elevar nuestro espíritu permitiéndole superar nuestros traumas. El dolor es, a veces, divertido. Otra tercera aproximación a la paradoja del horror proviene del filósofo Barry Scott. Según él, el asombro o el dolor, el sufrimiento, pueden ser en algunas circunstancias fuentes de placer. Es decir, el camino al placer es el dolor. Desde esta perspectiva, el placer y el dolor no son realmente opuestos, pueden ser dos caras de la misma moneda. Esto se debe a que lo malo en una tragedia no es la sensación, sino la escena que la provoca. Esa escena está conectada con una emoción horrorosa y esta, a su vez, provoca una sensación que al final encontramos placentera. Es discutible si la ingeniosa propuesta de Gaut era acertada, pero la paradoja del horror sin duda sigue siendo uno de los temas más entretenidos de la filosofía. Hasta luego.